¿Sabes qué tienen en común JD Vance, un dron ucraniano y un niño de 12 años con TikTok? Que en las últimas 24 horas los tres cambiaron de mundo. Vance anunció el acuerdo de paz con Irán, el dron incendió la refinería que da la mitad del combustible a Moscú, y ese niño se quedó sin redes porque el Reino Unido las prohibió a los menores de 16. El mismo día arrancó el mundial más grande de la historia. 4 frentes, una sola jornada. Y una sola firma escondida detrás de todo, piénsalo. Ayer a esta hora, Irán y Estados Unidos seguían siendo enemigos abiertos. Ucrania no se sentaba en la mesa europea. En el Reino Unido, un niño de 12 años abría TikTok sin pedirle permiso a nadie. Y ningún balón había rodado todavía. 24 horas después, las 4 frases anteriores son falsas. No cambió una noticia, cambió el tablero entero. Y lo más inquietante es que casi nadie lo vivió como un día histórico. Lo vivió como un martes más. Solemos creer que la historia avanza despacio, que los grandes giros tardan años en cuajar. Mentira. La historia se acumula en silencio durante meses y luego se descarga entera en una sola jornada. Hoy es esa jornada. Mientras revisabas el móvil, varios jefes de Estado tomaron decisiones que tu cartera, tu pantalla y hasta tu selección de fútbol van a notar antes de que acabe la semana. Te voy a llevar hora por hora, frente por frente. Son 4 frentes y ninguno parece tener que ver con el otro. Oriente Medio. Una refinería ardiendo cerca de Moscú. Una ley aprobada en Londres. Un estadio lleno en Norteamérica. Pero cuando los pones en la misma línea de tiempo, aparece un patrón claro. En un solo día, el poder cambió de manos en geopolítica, en energía, en tecnología y en deporte. 4 tableros, una misma rotación de la Tierra. Empecemos por el que nadie vio venir. Anoche se confirmó lo que durante años fue impensable. Estados Unidos e Irán tienen un acuerdo. El vicepresidente JD Vance anunció que el memorando completo se publicará esta misma semana. Negó las cifras que hablaban de $300.000 millones en reconstrucción y aclaró que serían los países del Golfo, y no Washington, quienes pagarían. Suena técnico. No lo es. Es el principio del fin de décadas de enemistad. Pero para medir el golpe, hay que recordar cómo estábamos ayer mismo. Hasta hace unas semanas, lo normal era el miedo. Misiles cruzando el Golfo, el estrecho de Hormuz amenazado, el precio del petróleo subiendo cada vez que un general abría la boca. El mundo se había acostumbrado a vivir al borde. Esa era la normalidad, tensión permanente disfrazada de rutina. Por eso cuesta tanto asimilar que, de repente, los dos enemigos se den la mano. La calma también desordena cuando llevas años esperando la tormenta que no llega. Algo parecido pasaba con Ucrania. Durante años pidió entrar en la Unión Europea y siempre recibió la misma respuesta. Espera, todavía no, es complicado. Era el invitado que llamaba a la puerta y se quedaba en el pasillo. Mientras tanto, sus ciudades seguían bajo los drones rusos cada fin de semana. La guerra se había vuelto paisaje. Y un paisaje, por terrible que sea, deja de mirarse. Hasta que el paisaje, sin avisar, se mueve, y luego estaba lo más cercano a ti, la pantalla. Durante 15 años, la regla fue una sola: cuanto más joven captes al usuario, mejor. Niños de 10, 11, 12 años con acceso ilimitado a Instagram, TikTok y YouTube. Los gobiernos miraban, fruncían el ceño y no hacían nada. Australia fue la única que se atrevió a poner una edad mínima, en 2025. El resto del mundo la observaba pensando que era un experimento raro y lejano, y en el deporte, la espera. 48 selecciones, 104 partidos, 3 países como anfitriones. El mundial más grande jamás organizado llevaba meses siendo solo una promesa. Carteles, canciones, entradas agotadas y ni un solo gol todavía. El planeta entero contenía la respiración por un torneo que aún no existía. Todo era víspera. Y las vísperas, ya lo sabes, terminan siempre de golpe, en un instante que nadie consigue olvidar después. Ese era el mundo de ayer, una paz tensa en Oriente, una Ucrania atrapada en el pasillo, unos niños sin límites y un mundial sin empezar. 4 situaciones estancadas, 4 globos a punto de estallar. Lo que nadie esperaba es que estallaran todos el mismo día. Y la primera grieta no se abrió en una elegante sala de negociación con corbatas y banderas. Se abrió con fuego, a las afueras de Moscú. En las últimas horas, un dron ucraniano alcanzó una refinería que abastece cerca de la mitad del combustible de Moscú. Léelo otra vez: la mitad de la gasolina de la capital rusa, en llamas. No fue un cuartel ni un puente, fue el bolsillo y el motor de la ciudad más importante del país. La guerra que se había vuelto paisaje acababa de tocar el centro mismo del poder ruso. Y eso, atención, fue solo por la mañana, pero mientras Moscú apagaba el incendio, Kiev hacía algo aún más simbólico. El 15 de junio, Ucrania abrió oficialmente las negociaciones para entrar en la Unión Europea. El invitado del pasillo cruzó por fin la puerta. En menos de un día, Ucrania golpeó la energía rusa y se sentó en la mesa europea. 2 golpes en la misma jornada,
uno con fuego y otro con tinta. Y todavía no te he contado lo más extraño de este día, porque al mismo tiempo, el acuerdo de paz que parecía cerrado empezó a agrietarse en directo. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, anunció que no retirará sus tropas del sur del Líbano, desafiando justo una de las condiciones del pacto con Irán. Dijo que frenar el programa nuclear iraní es, textual, la misión de su vida. La tinta del acuerdo ni siquiera se había secado y una de las partes ya estaba marcando, en voz alta, sus líneas rojas. La respuesta de Teherán no se hizo esperar. Su ministro de Exteriores, Abbas Araghchi, advirtió que cada nuevo ataque israelí viola el acuerdo provisional recién firmado. Traducción: la paz nació herida. Y aquí está la lección incómoda del día: los acuerdos no cambian el mundo cuando se firman, sino cuando se cumplen. En estas 24 horas vimos las dos cosas a la vez, la firma y la primera traición. Rara vez ocurren tan pegadas, casi en la misma frase. Y mientras los misiles y los drones acaparaban los titulares, en Londres se aprobaba un cambio que te toca mucho más de cerca que cualquier frente de guerra. Porque no afecta a soldados, afecta a tus hijos, a tus sobrinos, a la generación que vive dentro del teléfono. El Reino Unido acababa de cruzar una línea que ningún gran país occidental se había atrevido a cruzar. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. El primer ministro Keir Starmer anunció la prohibición de las redes sociales para los menores de 16 años. Facebook, Instagram, TikTok, X y YouTube, todas, fuera del alcance de cualquier menor de esa edad. No es un control parental ni una advertencia, es una frontera legal. El Reino Unido se convierte así en la segunda gran nación, tras Australia, en sacar a toda una generación de las plataformas. Y Francia y Dinamarca ya estudian copiar la misma ley. Piensa en lo que significa. Durante 15 años, el negocio entero se construyó sobre enganchar a los más jóvenes cuanto antes. Hoy, uno de los países más influyentes del mundo dice basta. Si Francia y Dinamarca siguen, el modelo de las redes tal como lo conoces empieza a tambalearse. Puede que dentro de unos años recordemos este martes como el día en que Occidente decidió, por fin, ponerle una edad a la pantalla. La hora cero también se libra en tu bolsillo, y por si el día necesitaba más voltaje, en Estados Unidos, el director del FBI, Kash Patel, anunció varias detenciones por ataques planeados contra un evento de la UFC en la Casa Blanca. Espectáculo, política y amenaza, todo en el mismo punto. Mientras tanto, moría a los 91 años el pianista sudafricano Abdullah Ibrahim, autor del himno contra el apartheid que sonó en la investidura de Mandela. Un día que abre futuros y cierra leyendas a la vez, y entonces, en medio de todo, rodó el balón. Arrancó el Mundial. Francia debutó goleando 3-1 a Senegal, mientras selecciones como Irak y Noruega se medían por primera vez en esta cita. El planeta, que llevaba horas leyendo sobre guerras y prohibiciones, se sentó de golpe frente al mismo partido. El deporte hizo lo que la diplomacia no pudo, detener el mundo un instante. Y cuando levantamos la vista de la pantalla, el mundo ya era otro. Recapitulemos el nuevo mapa. Estados Unidos e Irán, de enemigos a socios sobre el papel. Ucrania, de invitada eterna a candidata europea con capacidad de incendiar el combustible de su rival. El Reino Unido, de espectador a pionero en sacar a los niños de las redes. Y un mundial que ya no es promesa, sino realidad rodando en los estadios. 4 tableros distintos, todos movidos en la misma rotación de la Tierra sobre su eje. ¿Y por qué tantas cosas el mismo día? No es casualidad. Cuando una pieza grande se mueve, las demás, que llevaban meses bajo presión, encuentran por fin permiso para moverse también. La paz con Irán libera tensión en la energía. La energía mueve a Europa. Europa abre la puerta a Ucrania. Y los gobiernos, envalentonados, se atreven con leyes que ayer no se atrevían ni a tocar. Un solo día no crea el cambio. Lo destapa todo de golpe. ¿Y tú qué? Lo notarás en el precio de la gasolina cuando el acuerdo con Irán se traduzca en barriles. Lo notarás si tienes un hijo adolescente y la ley termina llegando a tu país. Lo notarás cada vez que enciendas un partido del Mundial este verano. Los días históricos no se anuncian con sirenas, se cuelan disfrazados de martes normal. Hoy ha sido uno de esos días. Y, admítelo, casi te lo pierdes entero. Te prometí enseñarte la única firma que lo disparó todo. Aquí está, el memorando de paz entre Estados Unidos e Irán, ese papel que Vance publicará esta semana. Una sola firma rompió el equilibrio del miedo que sostenía a medio planeta, y al caer arrastró la energía, las alianzas y hasta el calendario del fútbol. No fue el azar el que cambió el mundo en 24 horas. Fue una decisión. El mundo no cambió en un año. Cambió mientras mirabas hacia otro lado. Tema potente, vale verlo 2 veces. Like y suscríbete si quieres más de esto, volvemos pronto.